Muy Ándale. buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe y la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Les da una cordial bienvenida a su diplomado en espiritualidad franciscana. En esta noche vamos a entrar al tema ya número 13, el humanismo franciscano, la visión franciscana del ser humano y la relación con Dios, con el ser humano y con el mundo. En esta noche nos acompaña Fray Francisco Lotero Matizo, FM. Él hace parte del equipo de formación permanente de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe, doctor en Humanidades, Humanismo y Persona por la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia, especialista en espiritualidad franciscana. Como les he dicho siempre, nuestro franciscanista de cabecera. Entonces, gracias, Pachito, por acompañarnos en esta noche y bienvenido, hermano. Bueno, Richard, muchas gracias a ti. Y un saludo a todos los hermanos que se conectan. Eh, los felicito por el interés, por la perseverancia y sobre todo el deseo de conocer cada vez más el franciscanismo. Entonces, aquí estamos otra vez dispuestos a compartir con ustedes muchas reflexiones y muchas ideas que van a ser muy importantes, sobre todo para que esta formación sea muy completa. Vamos con la dinámica de siempre, ustedes lo saben, ya pues nosotros tenemos que, que dejarnos guiar por las herramientas. Eh, vamos a ver cómo nos resulta este encuentro de esta noche. Esperamos que sea muy satisfactorio. Bueno, entonces, Ricardo lo acaba de señalar perfectamente. Hoy tenemos un tema que se refiere al humanismo franciscano. De una vez yo les quiero hacer no una advertencia, sino sí un llamado para que no se prevengan por las características del tema. Eh, tienen muchos elementos filosóficos, éticos, pero ustedes no se confundan porque la idea es buscar en lo posible la entraña franciscana de esto que ya se ha, pienso, implantado y tomado mucha mayor fuerza en el mundo franciscano, en la reflexión franciscana, hablar de un humanismo franciscano. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para aterrizar todos estos conceptos, para que a ustedes les quede una idea clara y sobre todo, si en algún momento vuelven a escuchar hablar de humanismo franciscano, ya sepan de qué se trata. Bueno, como primera medida para hablar de humanismo franciscano, tenemos que abrir el camino. Esto no es una cosa que llegó así, de un momento para otro, o que surgió en la reflexión franciscana, pues de buenas a primeras, sino que hay un recorrido muy interesante. Y por esa razón yo quiero o les propongo que vamos a dividir el tema en tres partes. Primero que todo, hablar qué es el humanismo. Que ustedes ven el título Humanismo Franciscano, pero entonces vamos descomponiendo las partes. Primero que todo, ¿qué es humanismo? Para que a eso que llamamos humanismo franciscano se le pueda llamar de esa manera. Entonces, son simplemente nociones, son simplemente aproximaciones, unas pildoritas, unas pistas que creo a ustedes los pueden ubicar mejor en el tema. Entonces, el primer aspecto será eso, ¿qué es el humanismo? Luego, ¿qué es el humanismo cristiano? Y por último, ¿qué es el humanismo franciscano? Y qué es parte de todo lo que el humanismo franciscano nos propone. Bueno, ¿qué es el humanismo? Seguramente ustedes han oído hablar y en muchos espacios se habla de humanismo y de la humanidad bueno. El humanismo es un movimiento filosófico, pero a la vez artístico y cultural. El humanismo es como un movimiento, sí, eh, que combina estas tres disciplinas, la filosofía, el arte y la cultura. Y tuvo un momento de surgimiento y un gran auge, especialmente en Europa.
durante los siglos XIV y XV. Esta es propiamente como la etapa de la historia en la cual surge el humanismo. Para que nos ubiquemos así un poquito más en cuanto al tiempo, se termina la Edad Media, esta época tan interesante que duró pues varios siglos, como 10 siglos más o menos, me parece, la Edad Media, la época en la que surgió San Francisco de Asís, en la que también surgieron tantos movimientos evangélicos, órdenes, congregaciones religiosas importantísimas para la iglesia. Y es esa transición entre la Edad Media y el Renacimiento, como llaman propiamente los historiadores. Entonces, el humanismo nació en esta época, siglos XIV y XV, y por esa razón entonces se le llama también humanismo renacentista, porque en general en el mundo del conocimiento, de la ciencia, de la vida social, de la organización política, de muchos estamentos, se vio como un renacimiento. Pues desafortunadamente, tenemos que reconocerlo, la Edad Media siempre se ha calificado de ser una época oscura, una época pesada, muy compleja. Yo creo que cuando estudiamos la vida de San Francisco, estudiamos su contexto, podemos darnos cuenta de ese hecho. Como la Edad Media confluye muchas cosas a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso, por supuesto, muy convulsionada desde el punto de vista social. Y refiriéndonos no solamente a San Francisco, sino a los grandes santos franciscanos, fueron también testigos de esto, por ejemplo, San Antonio de Padua. Y cuando hacíamos la reflexión sobre San Antonio, el mundo que él enfrentó de un comercio naciente, pujante, pero un comercio también ventajoso que ponía en desventaja, y perdonen la redundancia de ideas, a los más pobres, a los menos favorecidos de la sociedad. Es una época de grandes desarrollos a nivel de la ciencia y el conocimiento, la filosofía y la teología, que es propiamente el espacio en el que se va a desarrollar y proyectar San Buenaventura y los primeros maestros franciscanos. Entonces, generalmente la Edad Media se considera como una época muy oscura, muy pesada, y ya los siglos siguientes, 14 en adelante, se consideran como un renacimiento, como si el mundo se hubiera sacudido, hubiera dejado esa oscuridad, esa complejidad y empezara a fluir y a marchar de otra manera distinta. Este humanismo integra valores y prácticas de la antigüedad clásica. Tampoco fue una cosa que nació de la nada, sino que el humanismo, aún en esta época ya tan avanzada, siglo XIV y XV, el pleno Renacimiento, retomó muchas cosas de la antigüedad clásica, y me refiero sobre todo a la cultura griega, al planteamiento de los valores, al planteamiento de la ética, a la visión del hombre o del ser humano, a la visión de Dios. Entonces, es como una relectura, una reformulación de todos estos principios que en la antigüedad fueron tan fuertes que después ya pasaron a otras, otro tipo de reflexiones, y que fueron retomados entonces en esta etapa de la historia. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún concepto que no les quede claro, por favor, em, hacen la señita o un llamadito, y aclaramos inmediatamente lo que tengan así por oscuro. Ahora bien, el humanismo se caracterizó por un pensamiento antropocéntrico, es decir, que tiene al hombre como centro. Eso es lo que quiere decir antropocéntrico, antropos y centro. El ser humano entonces es considerado como el eje y el centro de todo. Y aquí entonces hay una oposición con el teocentrismo que floreció, tuvo un auge muy grande
y alrededor del cual giraba todo durante la Edad Media. Por eso ahí en la diapositiva ustedes encuentran esta expresión. Se opuso al teocentrismo medieval, el teocentrismo que es considerar a Dios como el centro y el guía absoluto de todo. Eh, Ahora bien, del estudio, pues de todos los acontecimientos del universo, todo se regía por una visión muy teocéntrica, muy desde Dios, la reflexión, las ciencias, todo se regía a partir de la concepción de Dios. Y por esa razón, entonces, en el humanismo cambia, por así decirlo, el foco, el centro de atención para pasar de ser de Dios al ser humano. Ahora, no es que Dios haya sido desplazado, no, o que se haya anulado a Dios o que se haya quitado el camino, no. Sencillamente lo que se cambió fue el punto central que permitía el interés que había en los estudios, en las ciencias, en las artes, en la cultura. No era Dios, sino que ya empezó a ser más privilegiado el ser humano. Eh, Se privilegió durante este espacio, en esta corriente humanista, los estudios de las ciencias, otras ciencias. Había un predominio a las ciencias clásicas, la filosofía, la teología, la retórica. Ya aquí se abre a otras disciplinas que también tienen como fin desarrollar los valores del ser humano, la astronomía, la medicina y bueno, la geografía, cartología, bueno, muchas otras disciplinas que no son estrictamente de base teológica. No es la teología y la religión la que predomina, sino la antropología, el ser humano, con todo lo que es, con sus necesidades, con sus inquietudes, con sus necesidades de respuesta a muchas cosas y especialmente a muchas preguntas. Entonces, en resumen, el humanismo es eso, una corriente filosófica que tiene como eje, como centro y que piensa todo desde el ser humano. El ser humano es el protagonista, es el centro y el foco más importante. Favorecieron a este auge que tuvo el humanismo y durante el Renacimiento algunos acontecimientos históricos que pues, sucedieron en esta época. Por ejemplo, la imprenta, Gutenberg y todo aquello que generó la impresión de los textos, que facilitó, que agilizó, que perfeccionó la edición de los textos académicos. Porque antes, también durante la Edad Media, este trabajo era elaborado por los monjes, copistas, amanuenses, eh, sí, que se dedicaban a escribir estos libros grandes, voluminosos, en pergaminos y que eran absolutamente inmanejables. Y que por esa razón se convirtieron pues en un patrimonio muy importante, sobre todo de la iglesia y de las instituciones que la iglesia favorecía para la educación, como por ejemplo las grandes universidades, la de París, Oxford, Bolonia. Entonces la imprenta ya es una manera mucho más técnica de producir textos académicos. Entonces ya la multiplicación de los textos era mucho más fácil y también de mayor acceso para todo el público. Se crearon grandes universidades ya en distintas regiones de Europa, porque, repito, y si me captaron, en la época de la Edad Media, de San Buenaventura, de estos maestros nuestros, estaban en los grandes centros de estudios muy localizados en París, un centro, la Universidad de París, en Oxford, Inglaterra, otro centro, y en Bolonia, Italia, otro centro. Pero entonces ya fueron surgiendo otras centros universitarios, grandes universidades, Lovaina, la Sorbona, en España, por supuesto.
y en muchas regiones de Europa. Entonces, claro, pues sencillamente, como se abrió el campo a otras disciplinas, no estrictamente ciencias sagradas, ciencias eclesiásticas, eh, sino otras disciplinas, por ejemplo, la medicina y todos sus derivados, la biología. Bueno, entonces eso hizo que crecieran el número también de universidades. El acceso a estas distintas ramas del conocimiento, ya les decía, les mencionaba, por ejemplo, la astronomía ya mucho más científica, las ciencias naturales, la botánica, la zoología, bueno, les decía, la geografía, medicina, lógicamente, la química y la cartografía. Eh, Se genera entonces un pensamiento humanista muy progresista, muy liberal, muy de emancipación del ser humano, como si hubiera estado muy presionado y condicionado por esta lectura tan eminentemente teológica que había antes. Entonces, el ser humano ya piensa de otra manera distinta, se comporta de otra manera distinta, se le atiende al ser humano de otra manera distinta. Y por lo tanto, pues viene un auge a la realización intelectual y de libertad ideológica. Entonces, esto es, pues es una apertura muy grande al pensamiento, a la ciencia, a los estudios, al conocimiento, y por esa razón el humanismo y sobre todo el humanismo renacentista, que se estaciona, o no se estaciona, sino que surge en esta época, va a ser tan supremamente importante y de tanto peso. Nosotros podemos ver grandes representantes del humanismo en esa época, los grandes escritores, artistas, pintores, escultores. Bueno, ustedes pues claro, Leonardo da Vinci es uno de los emblemas grandísimos de toda esta corriente de desarrollo intelectual, artístico y cultural. Entonces, entendamos, para ir recogiendo estas ideas, es tener al ser humano como centro, como foco, el desarrollo de todas sus habilidades, la satisfacción de todas sus necesidades, no solamente cuestión de fe, de creencias, de expectativas del futuro, sino también de lo que es el ser humano situado en el mundo. Y por lo tanto, el gran desarrollo que hubo de las distintas artes y todo el panorama cultural. Entonces, ya les decía, esto es como la base del humanismo, la manera de pensar ya en el ser humano de otra manera distinta. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Está claro o hay Sí, alguna confusión? sí. Bueno, Si hay Fray, pues yo sí tengo una inquietud. a verla. Ay, pero es que, si me da permiso de preguntar, es que No, yo no claro, es que, entiendo, es que yo no entiendo por qué estamos hablando, por ejemplo, en una etapa donde era todo tan teocéntrico, ¿por qué tan oscuro? Y cambiamos a una parte humanística donde se emancipa el hombre, se libera de toda esa subordinación que supongo que lo que se quería era como liberar de Dios, pero si Dios es bueno, porque hablamos de una historia oscura cuando Dios era el centro. Entonces, como que digo, vení, aquí qué está pasando. a ver, hay que aclarar, a la Edad Media se le califica de ser una época oscura, pero no es que haya sido oscura. Entiéndame bien, se le califica de ser una época oscura, tenebrosa. Nomás miren ustedes una película que se desarrolla en la Edad Media. Si no ven ustedes castillos grises, bruma, oscuridad por todos lados. Eso es como una sensación de oscuridad una atmósfera de oscuridad que se tejió en torno a la Edad Media, pero de hecho la Edad Media también fue muy brillante. Miren todo el desarrollo
social que hubo, el desarrollo económico, el desarrollo religioso, la cantidad de grupos, movimientos que fueron surgiendo con un espíritu de renovación como el de San Francisco, etcétera. Que el eje era Dios y que obviamente, entonces como era teocéntrico, era teocrático, entonces era el que regía el mundo, el que regía los acontecimientos, era el criterio fundamental a partir del cual se planteaba todo, el estudio, el derecho, la moral. Ven, entonces también en ese sentido es que se califica de oscura, porque es como muy cerrada y muy estricta en sus estructuras. Pero no quiere decir que necesariamente sí haya sido una época absolutamente oscura. Entonces, en contraste con esa visión que se tenía en la Edad Media, pues aparece ya y empieza a evolucionar la historia y llegamos al Renacimiento y llegamos a este nuevo planteamiento de todo. No necesariamente teniendo a Dios como eje, sino más atención al ser humano. Eso es lo que yo les decía, no es que se haya desplazado Dios, no, Dios siguió siendo Dios y la iglesia siguió siendo la iglesia y el poder jerárquico de la iglesia y todo lo demás siguió, pero que apareció otro centro de atención con predominio del ser humano. No sé si queda clara la idea o no. Sí, más o menos. O sea, sí me queda claro que igual hubo grandes cosas de brillantez, sino que sí, Es que con o la Edad sea, Media han sido muy injustos. Los ok, autores y los estudios han sido muy injustos con la Edad Media. Y ok, ok. por eso yo digo eso, es que se le califica, no que haya sido, porque de hecho tuvo No, pero es que yo grandes... sé que se habla siempre del oscurantismo. O Sí, sea, claro. esto, el concepto no es nuevo para mí, sino que me sorprende cómo el tránsito que se da, cómo decimos, vení, oscurantismo, momentos de oscuros en la Edad Media, y lo que encuentro nuevo para mí hoy es que esa Edad Media era teocéntrica y que entonces cuando empezamos a salir de ella y entramos al renacentismo, tenemos al ser humano en el centro. Entonces yo digo, vení, o sea, aquí hay algo que no me termina como de encajar en mi mente, pero te entiendo ya el concepto y el cambio y Ahora mira, también hago una lectura. Y hago una lectura que no sé, pero como que ya aprendimos de Dios, ahora empecemos a aplicar esos valores en el ser humano y empieza todo a mejorar. Es mi lectura, ¿no? Pero no sé. es que mira, es que estamos hablando de una corriente que se llamó humanismo, pero de hecho en el Renacimiento hubo otras corrientes. Y hubo también otros avances y hubo también otras propuestas. Yo no las voy a tocar porque este no es el tema. Yo lo que estoy haciendo es marcando el camino, ¿cierto? Desde sus inicios para llegar al humanismo franciscano. Porque es que no se puede pensar, hablar, plantear, formular un humanismo franciscano sin aproximarnos a los antecedentes, a lo que empezó a abrir camino, que fue un humanismo cuyo auge tuvo lugar en el Renacimiento, que de hecho se llamó humanismo renacentista, que tiene después otra expresión mucho más aproximada y cercana a nosotros, que es el humanismo cristiano, para después sí entender qué es lo que pasa con el humanismo franciscano. Entonces, no Vale, sé si Fray, me muchas entiendes. gracias. La Sí, idea señor. es marcar el camino. Ahora ya te digo, no es que todo el Renacimiento fue humanista, no, fue un movimiento. Por eso les decía yo, y volvamos a la primera diapositiva, hubo un movimiento filosófico, artístico y cultural. Ya les digo, hubo muchos otros movimientos con el desarrollo de la industria, con el desarrollo de las artes, con el desarrollo de la ciencia médica. Entonces, ya les digo, no es sola, no es que todo el Renacimiento haya sido humanista, es que es una corriente por lo que es la que estamos abordando y la que estamos aproximando. Bueno, bien, ¿qué otra inquietud tienen? ¿O seguimos?
Bueno, ¿me están escuchando? Sí, señor, perfectamente. Bueno, Perfectamente. entonces vamos ahora a hablar del humanismo cristiano. Porque viéndolo así, como se lo presenté y con todas sus raíces y sus características, podemos decir el humanismo fue ateo. O lo que les decía, marginó a Dios. No, no fue ateo y no marginó a Dios. Ya les digo y que les quede claro, simplemente el centro de atención no fue Dios, surgió otro que en esta corriente que fue el ser humano. Entonces, pues lógicamente, ¿qué es el humanismo cristiano? El humanismo cristiano eh, surgió como una concepción de la persona humana y de la sociedad, pero teniendo otro apoyo, otras bases que fueron o son los valores y principios del cristianismo. Entonces, la base sobre la cual se levanta una reflexión pensando en el ser humano, pensando en un ser que es social, que forma parte de una comunidad grande, que es un ser individual llamado ser humano, pero que también hace parte de una colectividad, de una comunidad que se llama sociedad, fundado ya no en otros valores tan de la filosofía o de la cultura o del arte o de la ciencia, sino los valores y principios del cristianismo. Y esos valores del cristianismo, pues los proyecta en la sociedad humana. Entonces, también es un esfuerzo muy interesante que se hace por eh, mostrar que el ser humano es importante y que tiene de dónde agarrarse para ser importante, y eso es el Evangelio, los valores que plantea el Evangelio y que pregona y defiende y fomenta el cristianismo. Y sobre todo con un ánimo muy especial, que es que haya buenas relaciones entre los seres humanos. También tengamos en cuenta un aspecto. El humanismo cristiano ya es del siglo XX. Ya es terminando el 19 y empezando el 20. Y fijémonos bien cómo ya en esta época han pasado dos guerras mundiales y ha habido muchos conflictos a nivel de la descomposición social, de a ver, ¿cómo les digo? De confusiones desde el punto de vista religioso. Bueno, muchas situaciones, ya había pasado también el tema de la reforma de Martín Lutero, de la ramificación del cristianismo, tantos fenómenos que por eso el humanismo cristiano plantea eso. ¿Cómo? A ver, tengamos en cuenta que nosotros como seres humanos y parte de una sociedad tenemos unos principios y unos valores muy importantes que defendemos, en los que creemos y estamos convencidos y tenemos que seguir desarrollando, y son los del Evangelio y los principios cristianos. Pero eso no queda solamente para nosotros cristianos, sino que es una oferta para todo el mundo, eh, para que el ser humano en la sociedad pueda llevar mejores relaciones. Ya les decía, veníamos recibiendo los ecos de situaciones muy duras, como por ejemplo la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron espantosas. Bueno, por esa razón entonces también el humanismo cristiano, esta reflexión ya pensando en el ser humano, pero con una óptica cristiana, con una lente cristiana, busca siempre la construcción de un orden que sea un orden social que sea más justo, que sea más solidario y que sea más ético. Entonces, por esa razón, ahora esta reflexión quizás se ha podido llamar de otra manera. Los pioneros y los que empezaron con esta inquietud decidieron llamarlo humanismo cristiano, es decir, es una cristianización del humanismo, para que me entiendan. Es impregnar de todo el contenido cristiano esta reflexión humanista que ya se había implantado y había tomado tanta fuerza en la historia. Entonces, fijémonos bien, cómo
el humanismo, repito, no se queda tampoco en una reflexión laica y completamente atea, laica en el sentido de que no tiene que ver nada con desarrollos intelectuales de alto nivel, a ver, sino que también tiene un arraigo cristiano muy serio, muy sólido y muy profundo. ¿Cuáles son las fuentes principales de este humanismo cristiano? Pues la filosofía cristiana, la filosofía que ya había sido elaborada, expuesta por autores cristianos, no por pensadores ateos o de otros credos religiosos, y la doctrina social de la Iglesia. Son dos fuentes principales. Toda la filosofía cristiana, toda la reflexión del ser humano desde los pensadores cristianos, pues lógicamente hay una gran recuperación de estos maestros grandes, San Agustín, Santo Tomás, lógicamente también San Buenaventura, muchos otros que fueron surgiendo ya, Telar de Chardán y bueno, muchos otros autores que piensan en el ser humano, que piensan en eso, en el ser humano y la sociedad, pero con una lectura cristiana y la doctrina social de la Iglesia, que plantea siempre la justicia social, la defensa de los más pobres, el desarrollo del ser humano y de los pueblos. Entonces, ya más adelante lo veremos, los papas. Y hay tres, sobre todo, que van a ser muy importantes. El primero, pues prácticamente Juan 23, que ustedes ya lo saben también, lo conocen, lo han visto, saben de quién estoy hablando cuando digo Juan 23, es un humanista grandísimo. Un hombre claro, tenía los pies en la tierra, la mirada en el cielo, pero de frente a una iglesia que ya tenía que ser distinta y por eso la revolución tan grande del Concilio Vaticano II. Juan 23, que se escapaba del Vaticano a escondidas, se pone un abrigo y un sombrero a hablar con los marinos allá en un puerto y a comprar cosas ahí baratas en un kiosco. Ven, es una humanización del cristianismo muy importante y muy bonita. ¿Cuáles son las líneas que orienta este humanismo cristiano? Pues la concepción de la persona. Yo digo la concepción del ser humano como persona que ocupa un puesto en el mundo, en la historia, que tiene todo, que tiene necesidades, inquietudes, búsquedas, necesidad de crecer, de ser cada vez mejor. Los valores, perdón, del orden social, la justicia, la igualdad, la justa remuneración de los trabajadores, erradicar los abusos, la violencia, tantas situaciones que descomponen la sociedad. La justicia en las relaciones humanas y entre los estados. Vuelvo al tema de las guerras y toda la convulsión que producen, ¿no? Y qué es lo que estamos viviendo ahora y el bien común en la acción política y ética. Entonces, estos son como los postulados o las líneas que orientan este humanismo cristiano. Tuvo grandes exponentes el humanismo cristiano, es decir, hombres y seguramente mujeres también muy dedicados a pensar de otra manera el humanismo, sobre todo, y repito, entiéndanme la idea, por favor, con una lente, con una óptica cristiana, no solamente desde la filosofía o desde la antropología, sino en general, una visión mucho más integral como es el cristianismo. Eso es importante. Aquí tienen en esta diapositiva ustedes las fotos de los principales exponentes del humanismo cristiano, porque miren, el humanismo cristiano no fue un arrebato de uno solo, ni la locura de un pensador, ni tampoco los caprichos de un papa, sino que fue una corriente de pensamiento y de sentimiento humanístico muy importante que cogió mucha fuerza y tuvo grandes representantes. Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, ellos se centran mucho en el ser y la persona. El ultra, hiper, mega padre del humanismo cristiano, Jacques Maritain, que es absolutamente grandioso, es un filósofo que incidió mucho en el pensamiento de Pablo VI. Hay una gran afinidad entre Jacques Maritain y el Papa Pablo VI, que es un absoluto, y me perdonan,
que aquí se me sale el amor que le siento a Pablo VI. Un superpapa, Pablo VI. No quiero decir que los otros no sean importantes o no, todos valen y han valido y valdrán mucho, pero definitivamente, pues, papas grandiosos de esta historia, Pablo VI. Y por supuesto que el Papa Juan Pablo II, ustedes también siempre lo vieron con esa gran dosis de humanidad. Fíjense bien los escritos de estos pontífices están muy impregnados de toda esta filosofía, toda esta reflexión de Jacques Maritain, que propiamente proponen un humanismo integral. ¿Qué es eso? Ese es el humanismo cristiano. Y como Pablo VI lo sugería, y Jacques Maritain lo formula muy bien, un humanismo que piensa en todo, en el ser humano en todas sus dimensiones. Eso es el humanismo cristiano. El ser humano que piensa, o la corriente que piensa en el ser humano en todas sus dimensiones, biológica, física, química, emocional, espiritual, psicológica, es importantísimo. Y fíjense bien, repito, los escritos y las encíclicas de Pablo VI y de Juan Pablo II tienen un trasfondo humanista muy grande, sin perder el dato teológico, sin perder el nexo y el gancho con el Evangelio y la doctrina de Jesucristo. Ellos hablan como seres humanos que le hablan a una humanidad hambrienta, una humanidad necesitada de una sensibilidad que muchas veces se pierde. Entonces eso es, pienso, algo importantísimo del humanismo cristiano. Por eso así se plantea, y repito, como un humanismo integral. Entonces, donde se le ofrece al hombre todas las posibilidades y las herramientas para que se realice en un proceso de humanización, un ser humano que no es una máquina que produce, un ser humano que no es una serie o un muñeco creado en serie, no es un número más, sino es un ser humano que se realiza. Mire que aquí también tuvo un gran desarrollo, por ejemplo, todas las ciencias pedagógicas y todo lo que tiene que ver con la necesidad del ser humano como ser formable, necesitado de educación, de desarrollo en todo el sentido de la palabra. A elevar su dignidad a los más altos niveles, la dignidad en todo el sentido de la palabra, la reintegración a la sociedad y un desarrollo continuo y permanente, la oportunidad que tiene el hombre de crecer, de desarrollarse. Ya les digo, en todas las dimensiones de la palabra. Ahora bien, miren, cuando yo les decía que en el Renacimiento el humanismo es una corriente así, mire que el humanismo ha tenido otras expresiones, otras manifestaciones y son las que están en esa diapositiva y simplemente las dejo ahí como información porque no quisiera detenerme en esto para no confundirlos. Es como el humanismo ha tenido también otras expresiones diferentes al humanismo clásico, a esta reflexión renacentista, ni solamente el humanismo cristiano, el humanismo integral, sino también otras expresiones desde cortes muy políticos, muy hasta las más aterradoras y preocupantes, que son las que estamos viviendo en nuestro tiempo, y es todo lo que desarrolla el posthumanismo. Entonces, es un humanismo que va más allá, que tiene otros alcances y sobre lo cual no quisiera yo ahondar más. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes surgen de lo que hemos visto antes de meternos al tema propiamente del humanismo franciscano? ¿Alguna pregunta, algo para aclarar, algo para aportar o continuamos? ¿Algún aporte, algo? ¿No hay nada? Está todo claro. A ver, hay un peligro muy grave y es que o está todo muy claro o está todo muy oscuro. Entonces, si está todo claro, me tranquilizo. Pero si está muy oscuro, Claro. sí, me salgo corriendo. Repito, la idea es eso, no llegar en paracaídas
hablar del humanismo franciscano sin antes haber hablado de un humanismo en sus planteamientos generales y un humanismo que tiene unas características muy específicas y muy propias ya en la reflexión cristiana. Humanismo, humanismo cristiano, humanismo franciscano. Bueno, el humanismo franciscano en realidad es algo muy novedoso y podemos decir que hasta reciente. El humanismo franciscano, así como el humanismo en general y el humanismo cristiano, también es un movimiento de reflexión, una propuesta que se lanza, ya no con un tinte eminentemente filosófico, artístico y cultural, o exclusivamente o típicamente cristiano, sino con una nota mucho más específica que es franciscano. Un humanismo, una manera de pensar en el ser humano, una manera de contribuir al desarrollo del ser humano, pero le cambiamos la lente y le ponemos la lente franciscana. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguna intervención? ¿O se fue el micrófono? Digan pues. ¿Nada? No. Bueno, te repito, el humanismo franciscano, repito, es muy reciente y es eso, es una reflexión, es una propuesta de contribuir a la reflexión sobre el ser humano, a favorecer el desarrollo del ser humano, pero repito, no solamente con lo esencial del humanismo en general o del humanismo cristiano, sino ya con la lente franciscana. Le ponemos una lente muy especial que es el franciscanismo. Espero que me entiendan. Ustedes miran esa foto y quién es ese viejito. Es que se me olvidó poner el nombre ahí. Él es, para mí, el pionero del humanismo franciscano. Él es el padre Antonio Merino, español, franciscano, filósofo, doctor en filosofía, pues. Ha sido rector de la Universidad Antoniana de Roma, creador de muchos institutos, entre ellos el de estudios medievales, eh, conferencista a nivel mundial y autor de muchas obras, dentro de las cuales aparece en primer lugar una muy importante que se llama exactamente El humanismo franciscano. Y hay otra versión ya revisada y actualizada que se llama Visión franciscana de la vida cotidiana. Él después sacó otra gran cantidad de obras, el Manifiesto Franciscano para un Futuro Mejor, una gran cantidad de artículos sobre la antropología franciscana, sobre la filosofía franciscana. Tiene un manual de historia, de historia de la filosofía franciscana. Es muy interesado por los estudios franciscanos, pero desde esta óptica. Él, yo creo que fue el que desde sus conocimientos filosóficos y todos los autores que él manejaba perfectamente, o que maneja, porque todavía, gracias a Dios, está vivo el padre Merino, fue el que se atrevió a pensar en un humanismo franciscano, a pensar en eso, en decir, se puede decir que el franciscanismo también tiene una visión especial del ser humano, que el franciscanismo también puede aportar a eso que ya les decía, al desarrollo del ser humano, a que que el ser humano mejore y crezca en todo el sentido de la palabra y también de una forma muy integral en todas las dimensiones de su ser humano. Entonces, el padre Antonio Merino para mí es el que lanzó esta inquietud y que pegó en muchos espacios. No les niego, y tengo que ser muy sincero con ustedes, el humanismo franciscano no es totalmente aceptado por todo el universo franciscano.
Hay algunos que le ponen reparos, hay algunos que lo contradicen, que chocan con él, que no lo admiten sencillamente. Pero ¿cómo así? Pero es como una visión, me perdonan ustedes, muy estrecha del franciscanismo, visto solamente como algo histórico, algo romántico, algo sentimental, que lo tiene, pero no es eso solamente. El humanismo franciscano, como lo plantea el padre Merino, es que el franciscanismo dialogue, entre en diálogo, se siente a conversar y a tomarse un café con todo, con filósofos, con teólogos, con antropólogos, con psicólogos, con educadores, con pedagogos, con la gente común y de su punto de vista. Es eso, ese es el humanismo franciscano para mí es eso. Es el diálogo que se establece con toda la riqueza franciscana y que aplica la riqueza franciscana a distintos caminos y a distintas vertientes. Bueno, Antonio Merino entonces, él en sus obras dice y plantea el humanismo partiendo de una base. Y es que el franciscanismo tiene un atractivo muy especial. Miren, esto no lo podemos negar y yo creo que nosotros me refiero a ustedes, a Ricardo, a mí, a los que estamos involucrados en este curso, podemos dar testimonio de eso, de cómo el franciscanismo tiene un atractivo muy especial. Hay un no sé qué en San Francisco de Asís, en el franciscanismo que atrae. Asís vive llena. Asís, la cuna de San Francisco, las calles donde creció San Francisco, la Porciúncula, que es un relicario de amor, vive llena y no descansa, porque San Francisco tiene como un imán, algo que atrae y que dice, uy, no, vámonos con San Francisco. Y el franciscanismo en su vertiente humanista, es decir, en su interés por el ser humano, tiene en cuenta todo, tiene en cuenta la experiencia de Dios, tiene en cuenta la visión que se tiene del mundo, de la manera de interpretar la vida, de la convivencia entre los seres humanos. Y como no podemos hablar de la fraternidad, es eso. Y que son muy valiosos todos estos aportes del franciscanismo para el ser humano de nuestro tiempo. En otras palabras, el humanismo franciscano lo que pretende, y como lo plantea el padre Antonio Merino, que repito es el pionero de esta reflexión, saca del armario al franciscanismo y lo pone a caminar en el mundo. Yo pienso que eso es importantísimo y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que no nos debe dar miedo. Nosotros, el franciscanismo, no lo queremos y lo amamos y lo veneramos. Todo nuestro patrimonio franciscano. San Francisco, la espiritualidad, Santa Clara, los maestros, los puntos esenciales de nuestra espiritualidad. Pero eso no es como las piezas de museo, no es como una vajilla de porcelana hermosa que tenemos en una vitrina y abajo dice, elaborada en porcelana no sé cuál de Checoslovaquia del año tal, perteneciente a la reina Carlota de Sisemas. Y nosotros, ¡ay, tan linda la vajilla! No, divinos los pocillos, y miren esos platos, miren las florecitas. No, no. El franciscanismo no es eso. Y eso es lo que plantea el humanismo franciscano. El humanismo franciscano lo que propone es bajar al franciscanismo, sacarlo de esa vitrina donde se exhibe para admirarlo, para convertirse en una propuesta válida, especialmente para el ser humano de nuestro tiempo, porque eso es lo que tenemos que hacer con el franciscanismo. El franciscanismo no podemos dejarlo enterrado en el siglo XIII, ni el transcurso de todo lo que transcurrió en los siglos XIV, XV, XVIII, XIX y XX y XXI, a traerlo a nosotros, llegarlo a nosotros. Eso es humanismo franciscano.
El humanismo franciscano, así como lo plantea el padre Merino, y él ve por qué es tan pertinente sí hablar de un humanismo franciscano, porque a él siempre le ve una gran actualidad, o el franciscanismo, el humanismo franciscano ve la actualidad del franciscanismo. Lo que hablaba San Francisco a sus hermanos es lo que nos habla hoy a nosotros. Toda la reflexión, la exhortación, la pedagogía de San Francisco a sus hermanos en las admoniciones aplica para el franciscanismo, perdón, para el franciscano de todos los tiempos. No se quede estacionado allá, ni fue para ellos, sino es para todos. Porque algo que también tiene muy claro San Francisco y que también tenía clarísimo Santa Clara, era la visión de futuro y de los que vendrán después. Eso lo dice San Francisco de muchas maneras. Los que son y los que vendrán. Y bendigo a los que están y a los que vendrán. Eso habla de una actualidad, de una perennidad de su mensaje y de su presencia que vale la pena tener en cuenta. Porque es muy especial la visión del ser humano que tiene el franciscanismo. El franciscanismo tiene una visión muy propia del ser humano. Ya lo veremos quizás más adelante. Porque el franciscanismo, con toda su riqueza, es capaz de orientar a la comunidad humana, al ser humano, a la sociedad, a los desafíos del tiempo presente, a estas crisis que vivimos en nuestro mundo, de aislamiento, de soledades, de egoísmos, de competencias, de intereses económicos, de un materialismo que prevalece y pretende ahogar lo espiritual. Todo eso lo puede aportar perfectamente el humanismo franciscano. ¿Y por qué tiene en cuenta dos cosas? Lo individual al ser humano, él solo como individualidad, pero también como colectivo, como parte de una comunidad, como parte de una fraternidad. Pensemos en algo muy importante y aquí espero que atiendan muy bien estos conceptos y espero que no les parezcan enredados. El humanismo franciscano no se limita a ideas y reflexiones, es decir, el humanismo franciscano no es el resultado de la obra de varios filósofos que empezaron a describir esto y lo otro y a explicar el porqué de las cosas y por qué funcionan y por qué esto es así y de dónde se remite a los orígenes. No, no, no. No se limita a ideas y a reflexiones. El humanismo franciscano tiene sí unos fundamentos históricos, claro. Toda la historia y el mensaje de San Francisco de Asís y de la primitiva fraternidad y de los grandes exponentes del franciscanismo. Tiene fundamentos filosóficos porque busca la respuesta, la razón de ser de cada cosa. Teológicos ni se diga, porque es fundamental la cuestión de Dios, la fe, la vida en la iglesia, la manera de acercarse cada vez más al Señor, a la iglesia viva en el mundo y al reino de los cielos. Porque también tiene tradición toda esta historia franciscana hermosa y una gran cantidad de enseñanzas y prácticas. Ilumina las experiencias de la vida cotidiana desde los valores que promueve la fraternidad, la alegría, el servicio. ¿Qué otro valor franciscano hay de todos los valores? La itinerancia, el desapropio, bueno. Entonces, todos esos valores franciscanos, que son los valores que son patrimonio franciscano, los aplica, los traduce a la realidad que vive el ser humano. Y sobre todo porque quiere ser un aporte a las problemáticas del ser humano como miembro de la persona y de la sociedad. Miren bien, todo el tema, toda la reflexión que se hace en torno, por ejemplo, al tema de la paz, al tema que se hace, y lo veremos, de la ecología, pues obviamente, eso es de raíz franciscana. Eso es un aporte del franciscanismo a estas inquietudes y problemáticas del ser humano.
Y nos atrevemos a decir eso porque que no cabe duda que San Francisco fue un hombre profundamente religioso. Él fue religioso. En su vida de fe es un hombre que vive la religión de su tiempo, con sus características, con su iglesia, la iglesia que le tocó vivir, en la que le tocó responder, creer y profesar la fe y servir. Pero no dejó de ser humano y significativo. Miren bien, yo creo que uno de los puntos tan importantes y que atrae tanto de San Francisco es su humanidad. Entonces, por eso no es descabellado hablar de un humanismo franciscano. O sea, él es profundamente religioso. Pues, si no fue religioso San Francisco, pero no por eso dejó de ser humano. Él no se angelicalizó. Él no empezó su proyecto y se voló a la estratosfera. No, él siguió siendo humano. Hay un autor alemán, un fraile alemán, su tesis doctoral se titula así, El más humano de los santos. Yo creo que es un supertítulo que traduce perfectamente lo que fue San Francisco de Asís. Yo no estoy diciendo que los demás santos no sean humanos. Claro, fueron humanos, pero a veces llegaron a unos niveles, pues, de mitificación que los despegó del mundo. San Francisco siguió, ¿cierto?, en el mundo. Y por eso este hombre, no me recuerdo el nombre del autor, el fraile alemán o suizo, que lo califica así, el más humano de los santos. Y él nos ofrece elementos, él no fue filósofo, lo sabemos perfectamente, él no fue teólogo, él no fue escritor. Lo veremos cuando veamos ese capítulo tan hermoso de las fuentes franciscanas y de los escritos de San Francisco, que él no era escritor. Él dejó escritos y muy valiosos y veremos por qué, cuáles, cómo y por qué. Ni ocupó cargos importantes, como San Buenaventura, que llegó a ser cardenal y preparar concilio y hasta para vender, ¿no? Y muchos otros frailes después. Pero encarnó de una manera muy simple, muy extraordinaria, el hecho de ser persona humana. Y por eso nos ofrece elementos para elaborar y para vivir un humanismo que es completamente excepcional. Miren, San Francisco, él siempre se presentó a sí mismo como iletrado. Es su auto calificativo, ¿no? Soy ignorante e indocto, un hombre vil y de pocas letras. Lo dice y lo repite en muchos escritos. Pero tiene una frescura y una espontaneidad en su personalidad que yo creo que eso es lo que lo hace atrayente. San Francisco es fresco, es espontáneo. Tiene un gran sentido de lo visual, de fijarse bien en todo. Y con ese escenario tan hermoso en el que vivía, no es sino pararse uno allá, así, saber todo ese valle tan... No dice, ah, no, con razón San Francisco era poeta. Él tiene un gran sentido de lo visual, de ver a los ojos y de ver con los ojos. Tiene un gran sentido también de lo cotidiano, no lo extraordinario, sino lo que pasa todos los días. Porque es que desafortunadamente nosotros sí somos de eventos. Exaltar las cosas solamente cuando el auge y el momento y la celebración, no. Para San Francisco es importantísimo lo cotidiano, la vida de todos los días. Es el escenario donde se desarrolla esta trama humana. Y sobre todo, las posibilidades que el hombre tiene de sentir, de vivir, de interpretar y de enseñar en una completa armonía. Eso lo reúne San Francisco. Él sentía. Miren, las crisis que tuvo San Francisco, las alegrías que tuvo San Francisco, las amarguras que tuvo San Francisco, las confusiones que tuvo San Francisco. Él sentía. Él no era de palo ni tenía una gabardina puesta para que le patinara todo. Él vivía, él interpretaba, analizaba y sacaba conclusiones y enseñaba de todo eso, de lo que sentía, de lo que vivía, de lo que interpretaba, transmitía a sus hermanos
para iluminarlos. Y lo hacía de una forma muy armoniosa, no desintegrando no, articulando todo. Y por esa razón, con toda verdad, se puede decir que San Francisco es un gran humanista. Es un ser humano que piensa en el ser humano por lo humano que fue él y por la ayuda que le quiere prestar al ser humano, a que viva en todo el sentido de la palabra, en todas sus dimensiones. San Francisco se encarnó de una manera muy especial la manera de relacionarse con todo, con los otros, especialmente pues con Dios primero que todo, lo veremos, pero también con el ser humano, que es con el que comparte la vida, la vocación, el amor, el servicio. Y tiene una visión tan alta del ser humano que por eso decimos eso es un gran humanista, porque no se queda en la filosofía del ser humano y de dónde viene y por qué. No. Él simplemente ve una figura en la que Dios se trasluce, o sea, una imagen de Dios. Ahí está escrito en latín imago Dei, porque es la palabra que emplea el padre Merino, pero es una imagen de Dios y es lo esencial del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios con todas sus facultades y sus posibilidades, razón, mente, voluntad y amor. Y también hacia todas las criaturas del universo hasta el punto de llamarlas hermanas. Es que las humaniza, en cierta manera las personaliza, les da un puesto también en la humanidad. Y por eso él lleva siempre a repensar el modo de relacionarse con todos de una manera muy armónica y muy respetuosa, de consideración, de aprecio, de cortesía, de servicio. En este humanismo franciscano hay algo muy importante que es clave. Algo que es clave para entender esto del humanismo franciscano, de esta manera del hombre desplegarse y realizarse en todo el sentido de la palabra, y es la relacionalidad. Si quieren, quítele la edad o idad y la relación. Para San Francisco es importantísimo la relación, las relaciones que establece con todo. La relacionalidad que entendemos como la capacidad, la disposición para entrar en relación con todos. San Francisco no es de aislamientos. San Francisco no es de encerramientos. San Francisco no es de enconcharse y marginarse, sino de salir y entrar en relación con todo. Por eso en el humanismo franciscano, en esta reflexión del ser humano, pensando en el ser humano, en el desarrollo de todas sus posibilidades y en la realización de todas sus aspiraciones, importantísima la relacionalidad, que es una clave pedagógica importantísima. La relación con Dios. San Francisco se sitúa al frente de todos los polos importantes para su vida, que también deben ser importantes para todo ser humano. Primerísimo Dios. Para San Francisco es importantísima la relación con Dios, pero sobre todo como un encuentro filial y festivo. Y yo creo que esas dos palabras lo dicen mucho, o esas tres, encuentro. No así de un saludito de lejos, sino un verdadero encuentro filial de padre a hijo y de hijo al padre, y festivo, alegre, celebrativo, que se goza, ay, que llena de alegría con los seres humanos, en una disposición siempre de aceptar al ser humano, sin quererlo violentar y hacerlo a mi imagen, de no pretender quererlo meter en el mismo molde en el que me hicieron a mí, sino aceptarlo como es, con sus diferencias, con sus cualidades, con sus limitaciones, con sus avances, con sus retardos, con sus aceleres,
con sus lentitudes, con sus dudas y también con sus grandes realizaciones. El respeto, porque lo pone al ser humano en la condición de un templo, en el que uno tiene que quitarse los pies para avanzar y entrar con respeto, para no violentar, para no agredir, para no quebrantar unos límites que no son los míos y a los que yo no puedo acceder. Un templo, el ser humano para San Francisco, que es el hermano fundamentalmente, cualquier hermano, todos los hermanos, hay que acercarse como un templo al que yo me descalzo para poder entrar y pisar con suavidad. Al que estoy llamado a servir siempre. Esa es una de las expresiones claves de la minoridad. Yo me abajo, yo desciendo y el otro crece. Y cuando él crece, yo estoy en la condición del que le sirvo. Y sobre todo, teniendo siempre un comportamiento fraternal. No un revestimiento de fraterno, no un ropaje de fraterno, no un vestido, como muy bien lo dice un pensador franciscano que me gusta mucho, y el texto que seguramente algunos me han escuchado de Aprendiendo a ser menores, que el ser hermano no es un vestido que se quita y que se pone, sino que es una actitud que se vive, es una manera de ser hermano, es un comportamiento fraternal. Eso es lo que quiere San Francisco en la relación con los seres humanos, un comportamiento de verdadero hermano. Con la creación, con el mundo y con la historia, San Francisco es un santo desencarnado y él ve que el mundo es un lugar donde habitan los seres humanos y que tiene que ser una morada agradable, a la que hay que cuidar y preservar y respetar. Y la historia es esta trama tan hermosa en la que se desarrollan los acontecimientos de la vida y ante la cual yo no estoy simplemente como un espectador y que veo que las cosas pasan. O como la película que se proyectó y la vi y salí de teatro y pasó. No, una vida es una historia que involucra, que pide también una respuesta muy profunda y muy significativa. San Francisco enseña a que ante el mundo y la historia no somos espectadores, sino somos actores. Desglosando estos puntos de referencia de San Francisco, en los cuales él, en su humanidad, en su humanismo, nos enseña primero la relación con Dios. Todas las fuentes franciscanas, no hay una fuente que no hable de una fe que es vivida, una fe que no es teoría, una vida, una fe que no es de manual de espiritualidad, una fe que no es ni del catecismo de la iglesia, con todo el respeto, sino una fe viva, una fe que se vive. Eso es San Francisco, así lo registran y eso es lo que enseña el humanismo franciscano. El humanismo franciscano le enseña que el hombre tiene que vivir una dimensión muy importante del ser humano, es la fe, vívala, como la vivió San Francisco. Eso es humanismo franciscano. Sea humano al estilo de San Francisco, que vivió la fe, una de sus dimensiones tan importantes, viviéndola, pero con alma, vida y sombrero, creyendo, encontrando obstáculos, superando dificultades, con crisis, pero sobre todo entregado por completo a Dios. Como ya lo dirán también otros autores, es una relación que es un itinerario, lo diría en sus términos San Buenaventura, ininterrumpido hacia Dios. Esa es la relación con Dios, un camino en el que de manera ininterrumpida vamos a Dios y vamos, lo diría, perdón, también en San Buenaventura, en ascenso hacia Dios, pensando en Él, amándolo, uniéndonos plenamente a Él. Él creció, San Francisco, en una atmósfera religiosa.
Y él era perfectamente consciente de la distancia que hay entre Dios y hombre. Obviamente, que queramos a Dios cercano y paterno y filial y todo lo demás no quiere decir que nos revolvamos y que eso es un relajo. No, no, no. Dios es Dios y Él está a su altura y nosotros en nuestra pequeñez. Pero a pesar de la altura de Dios y la pequeñez humana, Él se descubre y se siente cercano. Él descubre y siente a un Dios cercano. Y que es un Dios, obviamente, que baja de su altura y baja de tal manera que se hace humano como nosotros, a excepción del pecado en su Hijo Jesucristo. Por esa razón, para él fueron tan importantes estas cristofanías, estas manifestaciones de Cristo que fueron tan evidentes, tan claras y tan definitivas para su proyecto de vida y para empezar a despejar tantas inquietudes y tantas incertidumbres que tenía. El encuentro con el leproso y el encuentro con el crucifijo de San Damián, donde se da cuenta que ese Dios omnipotente se hace humilde y cercano, y es a la vez un Dios que lo interpela, y lo interpela no para revolcarlo y dejarlo más añicos, sino para que tenga una relación cálida y cercana, una relación que se traduzca en adoración y servicio. Esto nos enseña también el humanismo franciscano, a reconocer a ese Dios omnipotente y grande, que en su grandeza se abaja, que nos interpela, es para que seamos sensibles ante esas realidades, pero que no nos quedemos tampoco con un llanto eterno al contemplar la humildad del Hijo de Dios, sino que tengamos una relación muy cálida y muy cercana que se traduce en adoración y servicio. ¿Qué testimonio tenemos de esta relación tan viva y cercana con este Dios omnipotente que lo es todo y que colma todas las inquietudes espirituales del ser humano? Las alabanzas al Dios Altísimo. Es un testimonio muy hermoso este texto que tantas veces hemos recitado, donde San Francisco se despliega en adjetivos que son realmente atributos de Dios y que hablan de una vivencia muy singular y muy especial de quién es Dios para él. Son atributos que hablan de quién es Dios para para San Francisco. Tú eres el amor, tú eres la paz, tú eres hasta el refrigerio, tú eres nuestra dulcedumbre hasta saciedad. No hay manera, no tiene una manera, una sola manera para decir quién es Dios y por eso sobreabunda en estos adjetivos, en estos atributos y que se traducen lógicamente en una presencia creadora de Dios. Él es la fuente de nuestras alegrías y de nuestro ser. Él es la presencia salvadora de Dios. Es una presencia cercana hasta llamarlo, tú eres nuestra dulzura, saciedad, no es, bueno, una presencia cercana, acogedora y dialogante. Ese es un testimonio hermosísimo que tenemos de San Francisco de Asís. Y aquí hay un elemento importantísimo de esta fe que vive San Francisco y que nos lleva a nosotros como seres humanos a vivirla también muy bien como él, es en lo que se refiere al misterio trinitario. Yo creo que de todos los misterios de nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, el más templado, el más tenaz, el más complejo, es el de la Santísima Trinidad, que uno mejor lo deja quieto. No, y es que a eso le pasó a San Francisco. Y por eso me parece tan importante, tan elocuente y tan diciente lo que él deja consignado en la Carta de los Fieles, tanto en la primera como en la segunda redacción, pero estas ideas son de la primera redacción de la Carta de los Fieles, que ustedes conocen perfectamente y mejor que yo, donde él habla del misterio trinitario y nos dice, es que somos muy de buenas y muy afortunados porque somos hijos de un Padre Celestial y porque llegamos al nivel de ser hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo y porque llegamos a ser esposos del Espíritu Santo y todo el despliegue que le da San Francisco, hijos porque obedecemos su voluntad,
hermanos y madres, porque Él se hizo cercano a nosotros y porque lo llevamos en nuestro ser y porque al Espíritu Santo nos unimos en una unión tan profunda y tan vital como la del matrimonio, que no son dos, sino que son uno solo. Hasta ese nivel llega la relación de San Francisco con este misterio trinitario. Y que nos dice, ¿y qué es lo que nos dice el humanismo franciscano con respecto a Dios? No nos sentemos a pensar cómo es la Santísima Trinidad, qué es eso, cómo se entiende ese misterio, porque nos volvemos locos y no encontramos la respuesta. Sigamos a lo que nos dice San Francisco, no pensemos en quién es o cómo es, sino cómo nos relacionamos con él. Esa es una clave importantísima. Con el misterio trinitario, relacionémonos así, siendo padres, siendo esposos y siendo hijos y hermanos. Ya casi vamos a terminar, Richard, ¿cierto? Sí. ¿O tú quieres que hagamos una pausa o cómo es Sí, para poderlos escuchar a ellos también, preguntas, inquietudes, aportes. Ya vamos a terminar, pero Entonces, de todas maneras, si quiere, hagámosle. paramos, si quiere, nos Sí, detenemos ahí un poquito y prenda, por favor, hágale. ahora sus cámaras, sus micrófonos, porque no, la idea es conversar un poquito también con ustedes y escucharlos, inquietudes, qué les llega, qué les toca, qué quieren aportar, qué entendieron, qué dificultades hay, Sí. cómo ven a la humanidad hoy, porque creo que ese es un tema clave. O sea, nosotros hablamos del humanismo franciscano, pero primero cómo nos vemos nosotros como seres humanos y también cómo estamos viendo hoy la humanidad, ¿no? Entonces, José Francisco, Muchas gracias, Fray. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Me llamó la atención algo cuando usted hacía alusión al nacimiento de los humanismos, finales del siglo XIV, comienzo del siglo XV, y que no se hiciera mención, tal vez, al papel que tuvo Duns Scoto, que tuvo Guillermo de Ockham a través del voluntarismo, en el nacimiento precisamente de esa apertura humanista que fue posterior, en el siglo posterior, y que paradójicamente es, digamos, desde otras vertientes de la iglesia, diferentes al franciscanismo, eh, tiene cierto señalamiento, inclusive cierto, digamos, más que señalamiento, casi que acusación de que debido precisamente a esa apertura voluntarista y nominalista, se llegara inclusive a aspectos tan hostiles que tuvo luego ese humanismo, el humanismo que posteriormente dio del Renacimiento y que posteriormente, siglos posteriores, siglo XVII, XVIII, dio nacimiento al anticatolicismo de la Revolución Francesa y aportes de la modernidad que vivimos hoy. Esa sería de pronto digamos, que me llamó la atención, que no se hiciera, pues, digamos, no se detuviera en mostrarnos de pronto esas raíces del franciscanismo como orientación del humanismo, no solo el humanismo cristiano, sino más bien del otro humanismo, más bien anticristiano, En en cierto general, el modo. humanismo en sus Sí, en planteamientos general, generales. así es. No, sí, gracias, José Francisco, por tu aporte y pues sencillamente la idea era no extenderme tanto en todo lo que era la configuración del humanismo y su propuesta, ¿no? Porque pues tú sabes que es un tema demasiado amplio y no meten unos berenjenales un poquito complicados. Entonces la idea era simplemente sentar unas bases de una reflexión centrada en el ser humano que ha tenido o que tuvo sus distintas manifestaciones y su evolución a lo largo de la historia, una connotación ya muy cercana a nosotros, que es el humanismo cristiano, para poder aterrizar a franciscano, pero sin duda alguna, no, pues es que igual podríamos decirlo de San Antonio de Padua, ¿no? En su solidaridad con el pobre y el ascenso que quería darle al ser humano en su dignidad.
sin duda alguna, sí, el franciscanismo siempre ha aportado mucho, no solamente en lo que es específicamente franciscano, sino en general a toda esta concepción de la sociedad, del mundo y de la historia. Muchas gracias, sí. Tú eres de la Fraternidad de Barranquilla, ¿cierto? Sí, señor. Bien, las hermanas Clarisas. Clarisas de Pamplona. Buenas noches, padre. Ya, hermana. Bien, padre, pues es un tema muy emocionante que pues lo emociona a uno reflexionar de ese tema. Eh, Estábamos viendo cuando nos decía que el humanismo franciscano es muy atrayente, pero no es tan seguido, ¿sí? Entonces decía, pues, ¿qué elemento sería para que fuera más seguido? Perdón, señora Yolanda. Mira, es que ha tenido sus contradictores, porque son, a ver, hay tendencias que temen que es violentar a San Francisco, dejando que él nos hable de otras cosas que no son estrictamente la espiritualidad, la vida de fe, la vida de pobreza, lo que son temas clásicos de la espiritualidad. Entonces, por esa razón, creo, interpreto el humanismo franciscano, esta visión del ser humano, los aportes que el franciscanismo puede hacer para el desarrollo y la realización plena del ser humano, a algunos les resulta antipáticos, porque piensan que es eso, que es violentar a San Francisco y como ponerlo a hablar lo que no dijo, pero no, San Francisco, aunque no lo haya dicho, sí tiende las bases o sienta las bases y abre el camino para que se piense de otra manera, ¿no? Lo mismo podríamos decir, voy a un caso, a ver, que si no me sale muy reforzado, por ejemplo, de Santa Clara, con el tema de la vida religiosa o la vida consagrada, ¿no? Que Santa Clara fue muy revolucionaria en su tiempo. Claro. Y ustedes más que nadie lo saben, bueno, yo lo he dicho, de todos los seguidores de San Francisco, de los que tuvo infieles y fieles, de las más fieles, dos personas que son Santa Clara y Bernardo de Quintabal. Porque Santa Clara transportó de tal manera el franciscanismo del claustro que lo hizo vivir de otra manera distinta. Y ella fue muy revolucionaria en su vida religiosa. Entonces, a muchos les puede sonar curioso eso de que, ¿cómo les ocurre? Si Santa Clara es una super monja, una monja, no, no, ella también tuvo su novedad. Entonces, lo mismo pasa con el humanismo franciscano, ¿sí, hermana? Entonces, esa es la cosa, que repito, tiene sus contradictores y por eso a algunos les resulta como antipático porque temen profanar a San Francisco y ponerlo en un escenario que no es el de él, sino ponerlo en otros espacios distintos, más actuales, más cercanos a nosotros. Pero yo pienso que eso es lo que hay que hacer con el franciscanismo. El franciscanismo hay que traducirlo y hacer lo posible para que todo el mundo lo viva y todo el mundo se aproveche de su riqueza. Bueno, Gracias. hermano, muchas gracias. Esto, padre, una preguntita. Sí, hermana. Usted ahí nos decía que en el siglo XIX, siglo XX más o menos, surgió el humanismo cristiano. En los siglos anteriores, ¿cómo se vivía ese humanismo? No, pues según estas corrientes filosóficas de desarrollo de la cultura y desarrollo de la ciencia, no con el tinte cristiano que ya empezaron a darle propiamente unos pensadores eminentemente cristianos. Como son corrientes filosóficas que se siguen, algunas se diluyen en la historia, pierden vigencia, otras continúan con otros matices diferentes. Es eso. Muchas gracias, padre. Bueno, hermanas, a ustedes. Viviana, Y- Viviana Ortiz, Viviana, abra su levantó la mano micrófono. Viviana. Viviana, ¿Puedo Viviana, hablar yo? abra su Miguel micrófono. Ricardo, ¿puedo hablar yo? Aura, dale. Mientras Bueno, Viviana,
mientras le funciona. Buenas noches, Fray Pachito. Su Ahorita, merced le buenas puso noches. tanto pasión, tanta esta que nos dejó motivados con esa disertación tan bonita. Nos recreó los papas Juan XXIII, Pablo VI, nos recreó por la doctrina de la iglesia, las encíclicas, el Lumen Gentium, todo eso bien. Estupenda su disertación, hermanito, como siempre. Pero de pronto me hizo falta un poquitico del Papa Francisco, del Papa de hoy, que es tan humano como lo fue Francisco, nuestro hermano universal. Él fue el de la idea que todos somos hermanos, que todos debemos tener compasión unos con otros, debemos querernos, la paz, todo eso. ¿Qué más humano que San Francisco de Asís, que habló todos esos temas que son tan actuales hoy en día? Por eso es tan actual San Francisco. ¿Cierto, su merced? Sí, ahorita. Sí, Bueno, no sé si en el siguiente punto me refiero al Papa Francisco. No, no bueno. me acuerdo, pero de todas maneras, claro, y es que es muy curioso eso, ¿no? Que el Papa Francisco es más franciscano que nosotros. Tiene un alma muy franciscana, Claro. definitivamente. Yo me sé también que por el factor tiempo, pues no se pudo explayar tampoco hasta el día de hoy. Pero muchas gracias, Dios le bendiga. No, ahorita a ti, muchas gracias. Viviana, Bueno, Viviana tiene el micrófono apagado, es que no se da ahora cuenta. sí. Dale, Buenas Viviana. noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Ahí, sí, la estamos Sí. escuchando. Dale, Viviana. Bueno. Mi pregunta es, yo pertenezco a la Fraternidad San Francisco de Asís de Pereira. Quería preguntar cómo con mi fraternidad podemos practicar la humanidad, pues en esta vida, en la vida cotidiana. ¿Cómo ser uno humanista? Pues suena como muy, como si no supiera, pues, como ignorante en la idea, pero en fraternidad, entre hermanos, en lo que nos rodea, ¿cómo, cómo sería como la base para iniciar? No, pues mira, la inquietud es muy válida y yo creo que la respuesta es muy sencilla y aunque a muchos les parezca trillada, es la única que puede ser y es lo que yo les exponía acerca del comportamiento fraternal. Siendo hermanos, eso es humanidad y eso humaniza. Fíjense bien, estas cualidades del ser humano, de saber razonar, de poder amar y expresar los sentimientos, es una fortaleza que nosotros no aprovechamos y que no aprovechamos especialmente con los hermanos con quienes convivimos o compartimos. Entonces, fijémonos bien todos los valores que se desprenden del hecho de ser hermanos. Les que les mencionaba así muy rápidamente, de la aceptación, el respeto, la acogida, la mirada atenta, como lo diría ya después otro filósofo también humanista, eh, saber que tenemos al frente una persona que es distinta a quién soy yo, que también tiene su propia historia, sus inquietudes, sus búsquedas, sus necesidades que necesita de mí tanto como yo necesito de él. Entonces yo pienso que la mejor manera de hacer posible esta humanización es a partir del comportamiento fraternal. Y es una clave fundamental para nosotros y por esa razón la fraternidad siempre va a ser la clave que nos permite, pues todo, nos permite y ser, porque esa es una conciencia básica que el ser humano no está solo, que no fue creado solo, sino para vivir en comunidad, referido a otras personas, complementado con otras personas, siendo complemento para otros. Entonces, en la valoración que tengamos del hermano y en la capacidad de darnos al hermano, en el despliegue de todos los valores que componen, que integran la fraternidad y evitando los antivalores, porque eso es muy cierto también en el tema fraterno. Y San Francisco es muy claro en eso, no solamente plantea lo que sí debe ser fraternidad, sino lo que debemos evitar cuando no somos hermanos, que son los que yo llamo los pecados contra la fraternidad, que son la envidia, el egoísmo,
el afán, la autosuficiencia, el sacar ventaja y provecho de los demás. Entonces, yo pienso que es muy fácil hacer el ejercicio y esto lo puedes hacer tú si tienes una responsabilidad en la fraternidad o sugerirlo, hacer un ejercicio en la fraternidad y hagamos una tablita de valores y antivalores que se desprenden del hecho de ser hermanos y vamos por este camino. Entonces, es un ejercicio bonito y que en la práctica ayuda a descender estos contenidos y a llevarlos a la práctica, a llevarlos a la realidad. ¿Quedó claro o quedó espeso? Quedó oscuro. Aclarado, aclarado, sí, tenía una duda y me la Pero aclaró. hagan el Muchas gracias, ejercicio, hermano. hagan el ejercicio. Eso sería Hagan el bonito ejercicio. para un retiro de la fraternidad. Vamos a hacer una tablita en la que consignemos los valores y antivalores, las virtudes y los vicios, los valores y los pecados. A ver, entonces para ver lo que tenemos que seguir y lo que debemos evitar. Eso es humanización. Y Bien, en la práctica, Sandra, para cerrar ya entonces. Vale, muchas gracias. Bueno, Fray, muchas gracias por el tema. Muy chévere, como siempre termino fascinada. Me encanta este tema del diálogo con todos, es algo que me apasiona realmente de este humanismo franciscano. El tema de salir al encuentro de todos, de las personas, comprender sus dolores, comprender sus frustraciones, sus anhelos, sus sueños, pero al estilo de San Francisco, llevando los valores. Y me encanta lo que dices ahorita al final, que es también cómo entender esos antivalores y cómo ir trabajando esos antivalores a través de los valores. Pero me encanta el estilo de San Francisco, que es siempre con ese llamado a la paz, al bien y al amor, que yo creo que es lo que lo hace tan atractivo. claro. Gracias. No, a ti, muchas gracias y yo pienso que vale la pena el comentario que la clave definitivamente que a nosotros nos permite o nos facilita el mejoramiento de nuestras relaciones es el diálogo, porque es la manera respetuosa de que cada uno es el que es, expone lo que es, lo que piensa, lo que siente y se sienta a escuchar lo de los demás sin violentar y sin agredir y sin imponer drásticamente o impositivamente nada, sino simplemente entrando en diálogo, en comunicación Definitivamente estoy y en fuerte. armonía. Bueno, muy bien. Ok, Muchas y gracias. No, de todas maneras nos llegó, no importa. dar, No, muy cortico. dale. A ver, ministra. Fray, no, es que él parece, mira, había dicho ministra, se quedó con Yo él. siempre Ya le no he dicho estoy. ministra porque Está. te conocí ministra y así te quedaste ya, pues. No, Fray, definitivamente usted sorprende con sus exposiciones. Es algo maravilloso que lo pone a uno a pensar cómo lo podemos utilizar en nuestra fraternidad. Muchas gracias. Excelente exposición. Bueno, Muy ministra, bien. muchas gracias y yo pienso que es como una columna vertebral de la cual se van desprendiendo, es como un árbol más bien, del cual van saliendo tantas ramitas y tantas cosas que se pueden ir realizando, proyectando, explotando, aprovechando en las fraternidades. Muchas gracias, ministra. A ustedes, Muy, Fray. muy bien. Aplauso para nuestro gran maestro Bueno, franciscanista, no, ¿cuál? Pachito. No olvídate, Muy sigamos, bien, ya aplausos. cerremos el tema porque sí, ¿te parece? Muchas gracias. Y Bueno, eh, para todos ustedes también muchísimas gracias por todo su participación en esta noche. Pachito, ya estamos pasados 5 minutos. pero ¿no será que Entonces, cerramos el tema o...? ¿cuánto, A ver, cuánto le queda? ¿Cuántas yo no láminas? sé, es que estamos ¿Cuánto ya como tiempo? estamos terminando lo último que es las relaciones interpersonales. Es que esto es clave. Yo no sé si me Bueno, regalan dale, te regalo otros 5 10 minutos. minutos. Bueno, entonces miren. En este tema de las relaciones interpersonales que hemos venido hablando, yo pienso que basta hacer una mirada a la realidad que vivimos y la interpretación que se hace es que la sociedad actual es de masas, de montoneras de gente y que desafortunadamente se han venido acrecentando algunos vicios, como que cada uno vive en su mundo. También ese es uno de los ecos terribles que nos dejó la pandemia
los aislamientos, las soledades y la incomunicación. Y esto no es de la pandemia, esto es del 80 cuando Merino escribió el libro El humanismo franciscano. Y también una serie de vicios, repito, la envidia, el recelo, la sospecha y la competencia desleal. Ahora no pasó. Bueno, todo eso hay que desecharlo porque, fíjémoslo bien, San Francisco nunca nos ofrece una teoría del hombre. Él no dice el ser humano está ni está, no. Él, él tampoco piensa desde la filosofía, desde lo que dice la antropología, como esta ciencia que habla del ser humano, sino desde la fe y el evangelio. Y volvamos al cuento, se traduce en un comportamiento fraternal. Y por esa razón San Francisco es considerado el hermano universal. Y no porque haya sido hermano de las criaturas, sino porque es hermano de todos sin ninguna distinción. Yo creo que el padre Merino es el que decía que San Francisco pasó a la historia no por haber hecho hospitales y ancianatos y orfanatos y repartir mercados, que si algo supo hacer y lo hizo bien hecho fue ser hermano. Ese es su sello diferenciador y su obra maestra. Este cuadrito es muy importante. Yo después, que cuando vuelvan ustedes a la presentación, lo van a ver con más detalle, lo que no cabe para San Francisco y lo que sí es posible en este proceso de humanización y de relaciones interpersonales. Y finalmente, la relación con el mundo y con la historia, pues sabemos perfectamente cómo la ecología como disciplina nos llamó la atención sobre el comportamiento con el hábitat, viendo el deterioro progresivo, viendo cómo muchos factores han contribuido al deterioro del medio ambiente y cómo tenemos un papa grandísimo que es el Papa Francisco, que promulgó esta encíclica el 24 de mayo del 2015 sobre el cuidado de la casa común, a la que hacía referencia ahorita, y donde el espíritu de San Francisco está presente en esta encíclica, que es transversaliza, atraviesa toda la encíclica para hablarnos del cuidado de la casa común. Y nos dice que es que San Francisco despierta una simpatía muy especial porque él contempla a Dios en la obra de las criaturas, porque en él es posible una fraternidad compuesta por todas estas hermosas criaturas, la expresión tan grande del cántico del hermano Sol y la contemplación. Es que el cántico del hermano Sol, y perdóneme, y el año entrante lo estudiaremos porque es el octavo centenario del cántico, es un verdadero ejercicio de contemplación y por eso no se lo adelanto. Importantísimo que nosotros releamos el cántico, no con nostalgia del pasado, como un poema hermoso que nos dejó nuestro Padre, sino encontrando inspiración verdaderamente franciscana. Y ya pues esto es lo que dice el Papa acerca de la ecología integral. Para finalizar, el humanismo franciscano nos propone desarrollar 4 aprendizajes porque nosotros siempre estamos aprendiendo. No nos lo sabemos todo, no nos las sabemos todas. Siempre estamos creciendo, siempre estamos en evolución. El humanismo entonces nos enseña o nos lleva a aprender a conocer, a acercarnos a la realidad, aprender a actuar, qué comportamiento tenemos, quitar malos comportamientos e implantar nuevos, aprender a convivir, pero sobre todo aprender a ser y ser verdaderos seres humanos. Bueno, ya ves, eso no era tan larga ya la conclusión. Bueno. Muy bien, Pachito, muchísimas gracias. Dice, ay, Beatriz, no te había visto. Bueno, Recuerden que en una sesión no se agota, ¿cierto? no, Quedó la bibliografía recomendada, se llama El humanismo franciscano de Antonio Merino. Eh, es un texto hermosísimo, al igual que muchos otros que tenemos ahí a la mano. Ojalá puedan, visión franciscana de la vida cotidiana, ese también ese es el último, la última edición de ese texto de humanismo franciscano actualizado. Vuelvan sobre esos textos que creo que son importantes y que seguramente les van a dar posibilidades de seguir creciendo y de seguir ampliando
toda esa sabiduría en estos temas que son tan importantes para nosotros. Regáleme por favor su cámara y los que todavía estamos por aquí para que dejemos un registro en esta noche. Muchísimas gracias. Listo. Yo sé que a esta hora, después de un día, de una jornada fuerte, les pido la sonrisa. Gracias. Sí, yo sé que eso es complicado, pero muy bien. No, Todavía me bendito faltan los Dios. otros dos grupos, por favor. Gracias, gracias. No sé si los otros. Eso, muy bien, excelente. La sonrisa ya la trae este grupo, ya está lista. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Y me queda el último grupo. Vamos a ver si todavía por ahí están. Bueno, muy bien, algunos ya están descansando. Muchísimas gracias. Entonces, sin más, pues, Pachito, muchas gracias. Usted sabe que esta es su casa. Y gracias por acompañarnos. Todavía estamos pendientes con un tema tuyo ahí sobre las fuentes, ¿no? Pero bueno, eso creo que hacia el cierre de nuestro diplomado estaremos viendo un poco ese tema de las fuentes. Nos veremos el día jueves. El día jueves, recuerden que tenemos nuestra clase. Hay un tema también especial, como todos los que hemos tenido durante estas noches. No los puedo demorar más porque mi pregunta es, ¿cómo van? ¿Están animados o ya bajó el ánimo y ya están disminuyendo? ¿Están enfermos? Sé que hay gente que no se pudo conectar hoy por temas de conectividad, me lo estaban diciendo. Miguel, qué pena, no me por temas de conectividad, por temas de energía y por temas de las pandemias y de las gripas y de todo lo que todavía sigue circulando por las diferentes ciudades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, espero nos vemos el jueves. A todos mucho ánimo y bueno, les deseo un feliz descanso, una feliz noche y bueno, estaremos ahí el jueves con un tema muy especial como todos los que nosotros vemos cada noche. Vayan estudiando, vayan fortaleciendo, vuelvan allá a los videos, que eso es muy importante. Bueno, y a todos de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Feliz noche para todos y todas. Muchas gracias, Richard. A Feliz todos Pachito. un noche, abrazo. Muchas Gracias, gracias. Carlos. Dios les padre. bendiga. Feliz Paz y bien. noche, Feliz, muchas gracias. gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Chao. Así es.